Muy bien. Buenos días a todos. No les ha saludado uno por uno, pero la verdad, si llegaran antes de las 9, yo los saludaba porque ya después de las 9 me encanta presentar mi adoración a Dios. Y nunca me pude acostumbrar a hacerme en las sillas de atrás. Me enseñaron una, no digo falsa doctrina, una buena doctrina, que se recibe más bendición en las sillas de adelante. Yo no sé si sí o no, pero yo siempre lo he practicado. Pero está bien. Eh, Dios es bueno todo el tiempo, ¿verdad? Dios es bueno. ¿Falta alguien que le tome la ofrenda al diezmo? Levante su mano. Ok, damos unos minutos. Muy bien. No sé si sabían, hermanos, desde el viernes en la noche empezamos un tiempo especial con la iglesia, donde la parte central y donde la atención especial la hemos fijado sobre la escritura, sobre la palabra de Dios. Este es el mes de la Biblia y hace 3 años, creo, oficialmente el gobierno en Colombia, gracias al trámite que hizo la Oficina de Asuntos Religiosos con el gobierno, oficializó en Colombia que el 31 de octubre fuera decretado oficialmente como el Día de la Biblia. ¿Sabían eso? Y pues nosotros debemos hacer honor a la palabra del Señor, ¿verdad? Por eso este fin de semana hemos estado el viernes en la noche haciendo una celebración especial. Ayer en la mañana tuvimos un ayuno también donde hicimos énfasis del crecimiento, la Biblia y el crecimiento. Y en la tarde la Biblia y la familia, tuvimos un tiempo también especial con niños. El martes 31 vamos a volvernos a reunir aquí, vamos a hablar un poquitico sobre la Biblia y la confrontación, la Biblia y las tinieblas, y vamos a tener un tiempo para orar. Vénganse por favor, no se traigan máscara, vengan así como ustedes son hermosos. Sí, no traigan nada de eso. Bien, ¿estamos hermanos? Sí, entonces todavía tenemos que dar honor a la palabra del Señor y hemos querido a manera de un altar representar que la Biblia debe ocupar un lugar muy importante, no solo en el templo, sino también en nosotros que somos casa de Dios. Usted es templo de Dios, ¿verdad? Y se ve muy bien que haya un espacio especial para la palabra del Señor, ¿sí? La palabra del Señor. La Biblia tiene simbología, estuvimos hablando en Conexión Familiar hace unos viernes atrás acerca de la Biblia y su lenguaje simbólico, y estuvimos hablando del fuego, de lo que representa en la Biblia el fuego, y lo que era la orden para los sacerdotes de cada mañana poner más leña, porque la orden es que nunca debería apagarse el fuego. Y el fuego hace referencia a la oración. Usted y yo debemos todos los días buscar a Dios y tener nuestro tiempo para orar, ¿verdad? Quiero decirles que hay hermanos de la iglesia que han comenzado a orar 1 hora diaria y estamos tratando de cubrir las 24 horas. Así que termina uno, comienza el otro y tenemos cubiertas más o menos 14, 16 horas, todavía nos faltan cubrir otras, pero pronto vamos a estar cubriendo las 24 horas. Y en esa oración usted va a estar incluido, su familia, su vida, aunque no nos haya dicho que, gracias hermana Emilia. Estamos haciendo el ejercicio. Estoy al frente de ese movimiento, se llama Movimiento de Oración 24/7. Y estoy intentando hacerlo con 50 iglesias de la Cruzada Cristiana que participaron en el anterior encuentro de oración y entonces nos dimos a la tarea de comenzar a organizar. Ya tengo varias en ese proceso de tener 24 intercesores que están cubriendo cada uno 1 hora de oración. Termina uno, comienza el otro, no el domingo, todos los días, de domingo a domingo. Así que a mí me alegra que alguien esté orando y apoyándome y que la iglesia se esté moviendo en la oración. Y si Dios le habla que usted debe tomar 1 hora, entonces habla conmigo o con el hermano Ernesto. ¿Conocen al hermano Ernesto? ¿Sí? Ok. Y si no lo conocen, entonces, no. Gracias. No era que se presentara, pero está bien.
No, aproveche su momento. Sí, sí. Ok. Bien, hermanos, bien. Haciendo honor a la palabra del Señor, vamos a abrir el Salmo 119. Salmo 119. De pronto usted escucha Salmo 119, que es el capítulo más largo de la Biblia, 176 versículos, y dice, uy, el pastor nos va a dar un viaje. Sí, es interesante. El Salmo 119, no sé si tengo, me están escuchando muy duro, ¿verdad? Demasiado. Los golpeo mucho. Bueno, ¿cómo? Con la voz, sí. El Salmo 119 es un poema didáctico, que intencionalmente fue escrito en acróstico. ¿Saben qué es un acróstico? ¿Cuántos que estuvieron, hermancito estuvo enamorado, usó alguna vez el acróstico para hacer? Ah, perdón. Sí, dije mal. Bueno, me estaba tratando de acordar del noviazgo. No, también todavía estamos enamorados. Mi esposa me mira así como, su merced, ¿qué está diciendo? Perdón, sí, todavía estamos enamorados. Y usamos la palabra Isabel, ¿sí? Entonces con la I, entonces con la, y entonces hacemos un acróstico. El Salmo 119 fue construido con un acróstico. ¿Y cuáles fueron las letras que se usaron? Las 22 letras del alfabeto hebreo. El alfabeto hebreo tiene 22 letras. Y con cada una de ellas se escribió una estrofa. Así que hay 22 estrofas en el Salmo 119. Y cada estrofa hace una referencia a algo importante de la palabra de Dios. Así que tenemos un sermón, o más bien en el Salmo 119 tenemos 22 sermones. ¿Sí? 22. Esta mañana voy a hacer una primera parte en el primer servicio y una segunda parte en el segundo servicio. No voy a repetir como siempre la misma enseñanza, así que los que quieren y pueden quedarse pueden hacerlo. Pero si usted no puede quedarse, pero quiere la segunda parte, entonces entre semana entre en YouTube, busque La Promesa SC, que es nuestro canal oficial, y allí puede repasar las dos enseñanzas. ¿Estamos, hermanos? ¿Sí? Entonces, esto es eso interesante. Ahora, en el Salmo 119 se usan 6 de los 7 sinónimos que corresponden a la palabra de Dios, 6 de los 7 sinónimos que corresponden a las palabras de Dios que fueron usados en el Salmo 19. El pastor Luis expuso sobre el libro y habló sobre el Salmo 19 y allí hay 7 palabras, 7 sinónimos que se refieren a la Biblia como a las palabras de Dios, como la ley, como el consejo de Dios, ¿sí? Como los estatutos, como los decretos, y entonces hace referencia. Y este Salmo 119 toma de esos 7 sinónimos 6 de ellos y entonces hace referencia. Así que hay una conexión. Habla de la Biblia como la ley de Dios, los testimonios de Dios, los preceptos de Dios, los juicios, los mandamientos, los estatutos, los dichos, la palabra y el camino de Dios. Estos 6 o estos 7. Y agrupa entonces con cada una de las letras de las 22 del alfabeto hebreo los 8 versículos. ¿Usted está en el Salmo 119 en su Biblia? Sí. Ok, le voy a hacer la prueba a ver si está. ¿Cuál entonces es la primera letra del alfabeto hebreo? ¿Cuál es? ¿La primera es qué? ¿Sí están en el Salmo 119? La palabra, la primera letra se llama Aleph. Está allí en la parte de arribita, Aleph, y antes, y luego sí va a comenzar el grupito. Vayan al verso 9. Cada estrofa tiene 8 versos. Todas las estrofas tienen 8 versos. ¿Cuántas estrofas son? 22. En la segunda letra del alfabeto hebreo se llama Bet. En el verso 17, Gimel. En el verso 25, Dalet. Una pregunta. ¿Quiénes ustedes no tienen Biblia? No tienen Biblia.
merced no tiene Biblia. Ok, hágame el favor y se pone de pie y viene aquí al altar y esa Biblia es para usted. Ah, la marca con su nombre no se la va a prestar a nadie, es suya. Ok, bien. ¿Quién más no tiene Biblia? Ahora sí se animaron. Sí. Escúcheme, bueno, ahorita voy a trazar algo más sobre la Biblia. No estoy preguntando quiénes tienen celular, estoy preguntando quiénes no tienen Biblia. Yo sé que la mayoría la tiene de manera digital, pero esta mañana voy a hablar un poquitico en contra de la Biblia digital y voy a hablar más del texto, de los rollos del texto. ¿Biblia no tiene Biblia? Físicamente no. Pase, hágame el favor y le regalo su Biblia. Ok. La hermana tampoco tiene Biblia. ¿Sí? ¿Puede pasar su merced o puede pasar un servidor y llevarle la Biblia, por favor? Jenny le va a llevar una Biblia a la señora. Muy bien, muy bien. ¿Wilson tiene Biblia? Sí tiene Biblia. Ok. No en el celular, Biblia física, el libro. Sí. Y si no, hágame el favor y pasa. Ah, bueno, si la tiene en la casa, entonces invítela a culto. Bien, ok. Bueno, vamos porque mire, ya ustedes me hicieron gastar 10 minutos y no, mentiras. Ok, vamos por el primer paquete de Aleph, ¿sí? A este primer paquete, vamos a hablar de las excelencias de la palabra de Dios. Este primer paquete que está bajo el término Aleph tiene que ver con la bendición de la obediencia. Este primer grupo se llama ¿cómo? La bendición de la obediencia. Y está marcado este tema con el verso 1 que dice, bienaventurados los que andan en la ley de Jehová. ¿Sí? Bienaventurados los que andan en la ley de Jehová. Pero es importante, como estamos acercándonos hoy al texto sagrado, es importante que leamos completo la estrofa. Así que por favor, al mismo tiempo, no importa que no se escuche tan bonito, pero hágalo conmigo completo. Número 1, desde el 1. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Qué bonito que nos acerquemos como iglesia a la palabra de Dios. Me parece espectacular que suceda esto. Así que este paquete inicial habla de la bendición ¿de qué? De la obediencia, ¿sí? Buscarle con todo corazón, con todo el corazón, no debe causarnos ninguna vergüenza. Al contrario, evita que nosotros seamos avergonzados. Escucha esto. ¿Sí? En un tiempo, para algunos creyentes, por la persecución y por los aspectos religiosos que había, era como vergüenza, y entonces el libro se cargaba en una bolsita entre la cartera, o que no se viera. Pero luego entendimos que nosotros fuimos reconocidos como el pueblo del libro. ¿Cómo fuimos reconocidos? El pueblo del libro. Así que usted ve a alguien el domingo caminando con un libro y dice, va para la iglesia. Y dice el texto que hemos leído, no hay vergüenza que yo atienda y cumpla los mandatos de Dios. Al contrario, vivirlos es evitar que yo sea avergonzado. ¿Escuchó lo que acabo de decir? Así que usted, si quiere, cómprese una de estas para que el domingo, bien juicioso. Sí. Mire la diferencia en ver andar a alguien con el libro. No.
Présteme su celular o alguno. Vea la diferencia. ¿Podría hoy alguien identificarme, porque yo llevo celular, que soy pueblo del libro? No, por eso esto. Sí. ¿Ven la diferencia, hermanos? El texto dice que es una bienaventuranza los que andan en la ley del Señor. Esa palabra es deleite, gozo, ¿sí? Felices, felices. Nuestros caminos son ordenados cuando obedecemos las palabras de Dios. ¿Nuestros caminos son qué? Ordenados, ordenados. Porque tenemos que reconocer que éramos ¿qué? Desordenados, desordenados. De hecho, uno de los títulos que recibimos nosotros en el estudio teológico es pastor ordenado. Y entonces me preguntan, ¿usted ya es pastor ordenado? Sí. Sí, ya soy pastor ordenado. Entonces algunos dicen, claro, es que antes usted era muy... Sí. Como un notario ya tengo ante la registraduría permiso para casar con fuero civil. ¿Sí? Eso es tener reconocimiento del Estado, ¿sí? Para hacerlo. La Biblia señala entonces de que los padecimientos que sufrió el Señor Jesús fueron la base para aprender la obediencia. Interesante eso, ¿verdad? Dice en el libro de Hebreos, ¿sí? No se hace lo que nosotros queremos, sino hacemos lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y por eso nuestra oración debe repetir lo que Jesús dijo, que no tenga que pasar por esta situación difícil, pero que no se haga mi voluntad, sino ¿qué? Sino tu voluntad, ¿sí? Así que si en alguna ocasión tenemos que imitar al Señor pasando por situaciones difíciles, pues que se haga la voluntad de Dios, porque Él está planeando hacer algo en medio de esas situaciones. La obediencia se convierte entonces en el camino. Diga, la obediencia es el camino. ¿Sí? No son acciones religiosas. Dios le dijo a los religiosos, mire lo que Dios le dijo a los religiosos: ¿para qué me llaman Señor? Señor, ¿sino qué? Si no me obedecen. ¿Sí? ¿Para qué me llaman Señor? Porque la palabra Señor en la Biblia es decirle amo, ¿sí? Y algunos dicen, amo mío, y hago lo que se me da la gana. No, eso es contrario, eso es contrario. Entonces, ¿para qué me llaman Señor si no me obedecen? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el ángel le dijo, o el Señor le dijo a Pedro, Pedro, mire todos esos animales que hay en ese lienzo, mátalos y come. Y él le dice, Señor, no. A ver, Pedro, si usted le va a decir al Señor que no, mejor no use la palabra Señor. Porque, ¿por qué me llaman Señor y no me obedece? Entonces Pedro estaba allí, no estaba entendiendo. Él estaba viendo animales y el Señor estaba viendo ¿qué? Lo que Dios limpió, no lo llames tú ¿qué? Común o inmundo. Tuvo que hacerlo 3 veces y aún Pedro estaba, como nosotros estábamos a veces, todavía no entiendo qué es lo que el Señor me quiere decir. Bueno, entonces tuvo que ir a Jope, a la ciudad donde estaba Cornelio, y había más de 40 personas de la familia reunidos y él les habla la palabra. Ay, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Pero es importante obedecer. La obediencia es el camino. También la obediencia es adoración. Diga, obediencia es adoración. ¿Sí? ¿Obediencia es qué? Adoración. ¿Sabe qué dice el Salmo? En los obedientes o en los íntegros es hermosa la alabanza. ¿Qué es hermosa? ¿En quién es hermosa la alabanza? En los íntegros. Está diciendo, la gente que obedece la palabra de Dios y está el domingo adorándole a Él, se ven hermosos. Pero aquellos que van al templo, a cualquier templo, y ofrecen adoración a Dios, pero vienen de hacer cosas terribles, le acaban de dar par de patadas a la esposa. Eso no se ve bien. Está allí adorando a Dios, pero acaba de cometer una embarrada que, ¿sí? Llegó al templo apurado
pero en el camino dejó al herido, el levita que pasó de largo, el sacerdote. ¿Sí han leído la Biblia, hermanos? ¿Sí? Ok, la obediencia es adoración, la obediencia es el camino, ¿sí? Los obedientes alaban a Dios y se ven súper lindos, dice la Biblia. Yo no les tomé una foto de cómo se veían ahora que estaban adorando, pero solo sentir cómo están adorando ya me imagino cómo se ven de ustedes de guapos. ¿No lo creen, hermanos? Yo sí lo creo. Vamos con el segundo paquete. El primer paquete entonces, la bendición de la obediencia. Bienaventurados los que andan en la ley de Jehová, ¿sí? Y la cumplen. El segundo camino, el segundo grupo, con la palabra ¿qué? Bet, que va del 9 al 16. Este está sobre todo para la población juvenil. ¿Cuántos de ustedes son jóvenes? Bueno, usted y yo somos jóvenes, aunque nuestro cuerpo diga alguna otra cosa diferente. Sí. Pero sí. Sí. Puede ser que yo tenga 85 años. ¿Quién dijo eso? Pero todavía soy capaz de conquistar ese monte. Entréguemelo. Caleb. ¿Sí? Caleb dice, yo, la que ha envejecido es mi cédula. Y Josué entonces le dijo, entonces hágale, se cree bien machito, hágale, vaya y conquista. Y fue y conquistó el monte, y ese monte llegó a ser históricamente como uno de los lugares llamados Monte de Dios, por el cual todavía hoy se sufren guerras y demás. Pero allí fue, así que usted todavía es joven. Este segundo grupo se llama el camino de la pureza. Anote eso, el camino de la pureza, el segundo grupo. ¿Con qué limpiará el joven su camino? La respuesta, mire, la respuesta a los problemas de la juventud de cualquier periodo de la historia es la misma: atender a la palabra de Dios. No escucharon eso que acabo de decir. Cualquier dificultad para la población juvenil en cualquier tiempo de la historia, entonces está la respuesta en guardar la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven? Su camino. ¿Sí? En cualquier momento, atender a la palabra de Dios. ¿Qué significa guardarla? Meditar en ella, llenar su memoria de la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios. Según el verso 13, no es solamente vivirla, sino que también incluye practicar el traspasarla a otros. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. ¿Sabe que de alguna manera está diciendo que aquellos que aprenden a tomar la palabra de Dios para traspasarla a otros, ese ejercicio hace que la palabra tenga que pasar por él mismo, y entonces va a ser algo importante para que él comparta de lo que tiene? A ver si me hago entender. Pedro, alguien les tiró la mano para decirle, deme unas monedas. Y Pedro dice, no tengo dinero, pero no le voy a dar dinero. Pero sí le voy a dar dinero, sí le voy a dar lo que yo sí tengo. ¿Le voy a dar qué? De lo que tengo te doy. Y entonces le dijo, en el nombre de Jesús. Ok, lo que está diciendo el verso 13 es que una obra de caridad que usted haga con alguien no es cuánto mercado le pueda dar o cuánta limosna le pueda dar. Compártale la palabra de Dios. ¿Compártale qué? La palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes han estado tratando de llevarle chimiel, han estado tratando de darle a una persona los consejos de la Biblia, han tratado de ganar a una familia para el Señor? ¿Cuántos han hecho ese intento? Ok. Si el miércoles, no, martes, perdón. ¿Cuándo es 31? Martes. Si el martes oficialmente es el día de la Biblia, ¿cuál sería el mejor regalo que usted le daría a esa persona que está tratando de compartirle del Señor? La Biblia. La Biblia. ¿Estaría dispuesto a llevarle una Biblia para que siga el proceso de discipulado? Ok. Aquellos que lo están haciendo, pasen, tomen una Biblia y alisten el regalo del 31 para aquella persona. Algunos estaban pensando comprar dulces para cuando pasen los niños por la noche darles. No lo hagan, hermanos. ¿Me escucharon lo que acabo de decir?
No hagan eso. Pero sí tomen la palabra de Dios y comuníquenla. Sí. Ahora, si alguien, mire lo que acaba de hacer Viviana. Si alguien dice, yo hago el paquete completo. Sí. Cojo la Biblia, cojo mi bolsita y va a ser mejor el regalo. ¿Sí? Si usted la lleva solita, yo le aconsejo, envuélvala en un papel de regalo bien bonito, colóquele algún texto por fuera y regale la palabra de Dios. ¿Estamos, hermanos? Los jóvenes limpian su camino cuando atienden a la palabra de Dios. Todo joven, escúcheme, todo joven tiene la garantía. ¿Están hablando mucho? ¿Están emocionados con la Biblia que acaban de llevar? Mire, todo joven tiene la garantía que al guardar la palabra de Dios, su camino va a estar ¿qué? Limpio, dice aquí. ¿Va a estar qué? Limpio. Y aquí podría quedarme para dar explicación completa. Pero escúcheme de manera así rápido, menciono algunos aspectos. Los jóvenes de hoy están todos los días expuestos, tentados, presionados con hacer cosas que están desaprobadas por la Biblia. Todos los días. Por eso ellos necesitan en especial que nosotros hagamos de continua oración por ellos. ¿Sí? Si usted como padre no se pone bien serio por cubrir todos los días a sus hijos, después no vaya a tener autoridad para preguntarle por qué. Pero usted gana autoridad de parte de Dios cuando usted ha estado orando por ellos. Y cuando tenga que confrontarlo y decirle algo, usted ha estado en la presencia de Dios, usted puede hablarle en el nombre del Señor porque ha estado orando por él. ¿Sí? ¿Me escuchó lo que acabo de decir? Sí. Ahora, quiero que los jóvenes de la iglesia, aparte del celular, de la Biblia electrónica, tengan su Biblia, su texto. ¿Sí? Porque dice allí, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? Ahora, lo que no le voy a decir así abiertamente a los jóvenes es que después de regalarle, y voy a hablarlo pasito para que yo no, después de regalarle la Biblia, yo entonces intencionalmente comienzo entre semana a orar. Es decir, ya tienen la Biblia, pero necesitan que el Espíritu Santo haga con ellos algo. Y entonces se meten al cuarto, comienzan a pasar para allá y para acá en las redes sociales, pero de pronto el Espíritu Santo hace algo y apagan el celular y cogen la Biblia y entonces comienzan a tener contacto con la Escritura de Dios. Mire, escuche, le estoy tratando de decir, si usted es un papá que está tratando de hacer las cosas bien, haga las cosas completas. Usted le regaló a su hijo o su hijo tiene la Biblia, pero ore para que él la lea. Y no le diga. No le cobre por esa oración. Hágalo en secreto. ¿Hágalo qué? En secreto. Pero cuando venga el momento oportuno, usted va a ser recompensado en público. Y quiero decirle como papá cómo puede ser recompensado en público. Cuando su hijo esté allá y que tengan que enfrentar una situación difícil y que tenga que negarse a la fornicación y que tenga que negarse a las drogas y escoja bien, usted va a quedar en honra delante de Dios porque en público Dios lo honró. Eso es. No espere que, como Dios me va a recompensar en público, quiere decir que me va a ganar la lotería. No, ni el chance, ni la pata, ni es ese tipo de honra. Ese tipo de honra. Yo he recibido honra en algunos lugares que he ido, donde mis hijos han estado trabajando y entonces me han hablado de ellos terceros y entonces me han hecho quedar bien. Dios no le dio a usted ni a mí, nos dio hijos para deshonra, sino para honra. ¿Estamos, hermanos? Necesitamos entonces enfrentarlos al camino de la pureza. Dice Juan 2:14, primera de Juan, padres, os he escrito a vosotros porque habéis conocido al que es desde el principio. Jóvenes, os he escrito a vosotros porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Qué interesante ese texto. Primera de Juan 2:14. ¿Sí? 2:14.
El tercer grupo va del 17 al 24 y está marcada con la palabra Gimel. ¿Sí? La palabra Gimel. Y este grupo se llama el deleite de la experiencia. El deleite de la experiencia. Dice el verso 24, tus testimonios son mi delicia. ¿Qué está diciendo? Esta delicia del cual habla el escritor o el salmista está basada en una experiencia pasada con Dios, sobre todo en momentos críticos. Cuando él ha tenido que pasar por situaciones muy complicadas, cuando ha estado amenazado, cuando ha estado en peligro, Dios ha sido su seguridad y entonces tiene sus historias de fe. Y cuando él habla o escribe, entonces él no está escribiendo por cuentos, porque él mismo ha vivido y ha experimentado la bendita gracia del Señor. ¿Estamos, hermanos? Esta porción del 17 al 24 se ve que es pasada en un momento triste y difícil cuando la leemos, pero finalmente concluye que es una delicia experimentar la verdad de las palabras de Dios. Se parece mucho a la manera en que los discípulos hablaron ellos y escribieron acerca de lo que dice ellos vieron, palparon con sus manos y se atrevieron a entregar su vida por la causa del reino de Dios. Miren cómo dice Primera de Juan capítulo 1 verso 1. Primera de Juan 1:1 el apóstol escribe, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Qué interesante eso. Les estamos escribiendo, no de historias que alguien nos contó, les estamos escribiendo, dice Juan, de experiencias que nosotros vivimos, lo que vimos, lo que palpamos, lo que experimentamos, vimos los milagros, escuchamos las enseñanzas, tuvimos contacto con el Hijo de Dios y les estamos hablando de algo que es verídico. Cuando usted comparte con sus hijos sus historias de fe, no les está contando solo lo que dice la Biblia que ocurrió en los años anteriores, también les está contando cosas que Dios ha estado haciendo con usted, cómo lo ha sanado, cómo Dios le ha provisto cuando ha estado en riesgo de perder algo. Esas historias de fe usted no debe dejarlas perder, usted debe traspasarlas a sus hijos. ¿Me escuchó eso que acabo de decir? Josué capítulo 4 dice, y se dirigió a los israelitas, dice, en el futuro, cuando vuestros hijos os pregunten, ¿por qué están esas piedras allí? Vosotros le responderéis, porque el pueblo de Israel cruzó el río Jordán en seco. El Señor vuestro Dios hizo lo mismo que había hecho con el mar Rojo cuando lo mantuvo seco hasta que todos nosotros cruzamos. ¿Qué fue lo que Dios le mandó a Josué? Le saque unas piedras, levante un altar, déjelo ahí y en el futuro sus hijos van a tener que preguntar, ¿y qué es eso? Recuerde las historias de fe. Escuchen, padres, nosotros tenemos que levantar monumentos, señales visibles de cómo Dios ha intervenido en la historia de nuestra vida. Yo no dejo pasar, Dios sanó a su mamá, Dios me sanó a mí, Dios hizo tal cosa, Dios nos restauró. Mire, les cuento, hace unos días estábamos alistando una actividad para la noche con la pastora y le llegó al celular que le habían retirado de la cuenta un dinero, pero ella no había hecho ninguna. Y entonces rápido se comunicó con el banco y mientras estaba tratando que el banco le contestara, entró un segundo mensaje, es decir, otra llamada. La atendieron, rápido bloquearon, pero pues se perdió supuestamente un dinero. Y pues estábamos así un poco, bueno. Seguimos adelante con la obra de Dios. A los 3 días, alguien se acercó y le dijo, el viernes sentí algo y entonces esto es para ustedes, exactamente el dinero que le habían quitado a ella. Y cuando vuestros hijos pregunten, les diremos. Historias de fe. Usted debe construir historias de fe. Y ahora, jóvenes, escúchame en algo que tengo que decirles sobre esto. Porque aquí hay algo interesante que le dice a los chicos. Cuando sus hijos pregunten, ustedes chicos deben admirar la fe de sus padres.
normalmente admiramos a otros por fuera y demás, pero tenemos que enseñar a nuestros jóvenes, deténganse en a mirar cosas que hemos logrado en el Señor y que han quedado allí, señales. Mire, ahí está la señal que Dios dividió el mar, también dividió el río Jordán, esta es la señal que Dios hizo tal cosa, y entonces tenemos esas señales. Y nuestros hijos deben honrarnos admirando la fe con la cual hemos conquistado cosas para el Señor. ¿Sí? Me gustó el otro día que su merced habló acerca del devocional de su papá, diciendo, lo he visto temprano buscando a Dios. No sé cómo lo hace. Eso está bien, Vivian, que admire las cosas que un papá hace por sus hijos. ¿Seguimos? Gracias, Dios. Gracias a Dios por los hijos de honra que nos ha dado. Yo espero ver a los chicos de la iglesia honrando al Señor, honrando a Dios. El viernes Viviana y ustedes, chicos, Judy y Fabián, que los veía aquí recordándonos esas canciones, ayudándonos a estar en la presencia del Señor, agradecida a Dios podían estar ocupados en cualquier otras cosas, y no fue solo, como decíamos con Ernesto, no fue solo la hora y media que tuvimos de alabanza, tuvieron horas y horas para ensayar, pero eso es para Dios, Judy, y Dios guarde tu vida y haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Bendito sea Dios. Yo no sé por qué hay chicos que no quieren reconocer al Dios de sus padres. Hay chicos que no lo quieren hacer. Hay jóvenes, son señoritas que no quieren mirar las historias de fe y lo que sus padres han logrado en el Señor. Pero cuando están levantadas esas piedras, no hay manera de negar que Dios ha estado actuando con nosotros. Y es una manera de decirle, si Dios lo ha hecho conmigo, hijo, Dios lo va a hacer con su merced. Le decía a Lady, yo he sido responsable y te di la universidad. Y si tú vas a querer hacer algo más, créele a Dios que Dios puede hacerlo contigo. Y ella le creyó a Dios y se pagó su maestría. Y completó lo que quería completar. Y está completando más cosas y ya lo hace porque le creen a Dios. Le creen a Dios. ¿Cómo vamos de tiempo? El cuarto grupo, 25 al 32 está marcada con la letra Dalet. 25, sí. Y esta porción se llama la fuerza en el entendimiento. La fuerza en el entendimiento. Según los versos que están en esta porción, usa 3 verbos: vivifícame, enséñame, hazme entender. ¿Sí? Hazme entender. Mire, hermanos, el riesgo que asume el salmista como aquel que tiene que enfrentar, que tiene que cuidar a su pueblo, le hace entender que definitivamente necesita la dirección y el entendimiento de parte de Dios. La enseñanza bíblica nos prepara para tomar buenas decisiones. ¿Para qué nos ayuda la enseñanza bíblica? ¿Para tomar qué? Buenas decisiones. Buenas decisiones. Si en algún momento nos llegáramos a encontrar inseguros, que no sabemos qué hacer, que cuál es el trabajo, entonces creo que sería el momento no para tomar decisiones, sino primero para aclarar qué es lo que Dios quiere, para luego sí tomar qué decisión. Si usted está confundido, si hay algo que todavía no sabe, deténgase, no tome ninguna decisión, porque Dios quiere aclarar su panorama antes de que usted tome decisiones. Porque a veces hacemos lo contrario, estamos confundidos y más rápido. Cuando usted esté así, es el tiempo para decir, voy a esperar, no voy a tomar ninguna decisión porque el panorama no es bien claro. Lo tomo cuando tenga bien claro el panorama. Así que vaya a la escritura, lea, ore sobre la escritura y Dios le va a indicar qué es lo que debemos hacer. ¿Estamos, hermanos? La Biblia es nuestro mapa.
¿Qué es la Biblia? Nuestro mapa. Mire que ahora es fácil ir a cualquier parte del mundo con Google Maps. ¿Conocen qué es Google Maps? ¿O cómo llama la otra aplicación? Waze. ¿Sí? El Waze. Es una aplicación que me puede ubicar. Yo le doy la dirección y sea que tenga carro o que vaya caminando, me dice. Pero resulta que a veces Google Maps o el Waze mismo se equivoca y no sucedió. Mire que lo que nos pasó, estábamos en Tauramena con el apóstol Rafael y entonces los pastores, mañana temprano los esperamos en nuestra casa para que desayunen con nosotros. Yo le envío la ubicación. Bueno, nos envió la ubicación y entonces salimos de Tauramena, nos metimos a una montaña y ya habíamos pasado como 15 minutos y lo llamamos, hermano, ¿dónde es? Porque esta es la ubicación que nos llegó. Y llegamos a un sitio y la voz dijo, llegó al sitio. Y resulta que miramos y eso era un establo de cerdos ya abandonado. Eso, pero ¿a dónde nos trajo este mapa? 15 minutos, por allá nos metió y nos, uy hermano, ¿y ahora qué? ¿Cómo salimos de acá? Y nos tocó entonces pedir, no mire, salgan a tal lugar otra vez y los voy a estar esperando allí y los llevo. Y resulta que no sabía, porque parece que él había en esos días visitado a alguien y cuando envió la ubicación y eso, ahí el asunto enredó y nos mandó para otro lado. Pero si usted se guía por la palabra del Señor, no va a fallar. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Sí, sí. Amén. Y el quinto grupo, que va del 33 al 40, quinto grupo, la necesidad de ser conducido. La necesidad de ser conducido. Verso 33, guíame por la senda de tus mandamientos. Guíame por ¿dónde? Por la senda de tus mandamientos. Mire hermanos, en esta era hay cientos de creyentes que confían más en aplicaciones de internet que en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Estamos leyendo muy poquita Biblia. Hace un mes, cuando empezamos octubre, aunque yo no estaba presente, les dejé un video donde les hacía un desafío. ¿Cuál era el desafío? Leer en el mes ¿qué? Los 4 evangelios. No digan como un niño que le hicimos una pregunta para darle un regalo. Diga los evangelios. Él dijo rápido, los 4 evangelios son 3, Marcos y Lucas. Los 4 evangelios son 3, Marcos y Lucas. ¿Cuántos leyeron los 4 evangelios? ¿Cuántos van a comenzar a leer los 4 evangelios? Yo esperaba terminar este desafío para hoy lanzarles un desafío mejor, no para un mes, sino para un año. Desde el miércoles que es 1 de noviembre, al 31 o 30 de octubre del próximo año, el desafío entonces ya no va a ser leer los 4 evangelios, sino completar la lectura de la Biblia completa, de Génesis, Apocalipsis, completa. Y yo voy a tener un año para portarme como testigo de Jehová, perseguirlo, ponerle el pie antes de que usted cierre la puerta, decirle, no, déjeme compartirle. ¿Cuántos de ustedes van a caminar conmigo el año siguiente en leer toda la Biblia? Por lo menos tiene que intentarlo, hermano. ¿Sí? La necesidad de ser ¿qué? Conducido. Hay que consultar la palabra del Señor. El Salmo 37:23 dice, el Señor dirige los pensamientos, los caminos del ser humano y en su conducta se complace. En Proverbios 20:24 dice, del Señor son los pasos humanos. ¿Cómo pues entenderá una persona su camino? Note eso, Dios quiere ¿qué? Ordenar nuestro camino. En la conclusión repaso estos primeros 5 grupos. Número 1, la bendición de la obediencia. Número 2, el camino de la pureza. Número 3, el deleite de la experiencia. Número 4,
la fuerza del entendimiento y número 5, la necesidad de ser ¿qué? Conducido. Esto demuestra la gran necesidad que tenemos de oír la palabra de Dios y de cumplirla. Ahora, hay otras 17 razones, porque son en total ¿cuántas? 22. ¿Cuántos grupos vimos? 5. Hay 17. Trazo 5 más en el siguiente servicio y los otros el Señor nos va a ayudar cuando lo completemos. Pero es un estudio fascinante de la palabra del Señor en un poema acróstico muy romántico, muy lindo sobre las palabras del Señor hacia nosotros. Si en mi corazón no hubiese guardado tus dichos, hubiera yo pecado. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Póngase de pie, por favor.